A Casa das Linguas e Brincan patrocinan este programa. Que tal? Benvidos á Escola de Pais. Comezamos nova temporada e por iso vamos facer un programa introductorio no que imos tratar varios temas que logo, ao longo dos vindeiros programas, imos ir desarrollando máis en profundidade. Ademais, quero falar cos directivos dunha serie de empresas que están moi vencelladas ao ámbito da educación dos máis pequenos. Antes de comezar con todo isto, quero presentar os meus convidados de hoxe. Como non, a alma mater deste programa, Concha Lavid, benvida. Hola, gracias, bien hallada y encantada de estar nuevamente una temporada con todos vosotros. Cristian Miller, director da Casa das Linguas, benvido. Hola, buenas tardes, también contento de estar aquí otra vez. Marina Ávila, directora de Brincan, benvida. Buenas tardes, muchas gracias y encantada de estar con vosotros. Sempre se di que os nenos absorben como esponxas os coñecementos. Entonces, eu creo que hoxe unha das ideas que están a levar na maior parte das escolas é aprenderlle aos nenos idiomas, especialmente o inglés, xa dende moi cativos. Creo que a persoa que mellor nos pode falar disto é Cristian. Contanos un pouquiño, desde que idade tedes aos nenos na Casa das Linguas? Porque supostamente tamén tedes incluso a menores de 3 anos, non? Que van acompañados dos pais, que lle facedes xogos, contame un pouco. Muy bien, sí, pues eso, los niños, la verdad es que yo siempre digo que no son esponjas, porque esponjas tenemos ese efecto de que en algún momento pues están llenas y no pueden absorber más agua. Pues los niños no llegan nunca a ese momento donde no puedan absorber más. Son simplemente genios y eso es lo que tenemos que tener claro. Los vemos así pequeñitos, con los ojitos muy grandes y les tenemos pena cuando a lo mejor llegan los padres incluso diciendo ay, pero es tan pequeñito y ¿cómo va a aprender ahora un idioma? Pues hay que empezar lo más pronto posible. El niño desde que nace, incluso antes, ya es capaz de coger sonidos, de ir grabando, que eso es lo que hace el niño, para acordarse más tarde, para ampliar su registro fonético de vocabulario. Y no hay un momento demasiado temprano para empezar. Por eso hacemos estos cursos también con los bebés que vienen junto con su madre, padre o abuelo, abuela, que también tenemos abuelas ahí que vienen con sus nietos. Y es fantástico ver cómo lo cogen, porque ¿qué es lo que queremos hacer? Abrirlos, encariñarlos con el nuevo idioma para que luego no se convierta simplemente en una materia, sino que sea algo que realmente les guste hacer, les guste aprender. Y luego, pues, durante toda la infancia, porque tienen que llegar muy lejos, ¿no? Porque... Sí, no, hay una cosa que a mí me llamó muchísimo la atención de Casa das Linguas y es la forma que tienen de enseñar el idioma, otro idioma, a los más pequeños, ¿no? Es decir, nosotros que trabajamos también, venimos del sector de la educación, donde tenemos los niños en violonchelo blue, por ejemplo, desde los 0 hasta los 6 años, pero fundamentalmente de 0 a 3 y en bilingüismo, observé pero con auténtica admiración y por eso también siempre invito a Cristian, porque tiene un proyecto y un modelo educativo europeo. ¿Vale? Es diferente a todo lo que estamos viendo. Por eso a mí la Casa das Linguas me entusiasma porque pone todo el amor, todo el cariño en enseñar de una forma natural. Es decir, aprenden hablando. No es una cuestión de aprender vocabulario y chapar y hacerlo aburrido, no. Es decir, aprenden haciendo actividades lúdicas, pintando, jugando, escuchando música. Y esa es la forma de aprender un idioma. Y cuando efectivamente ellos, por ejemplo, plantean desde la más tierna edad. ¿Por qué? Porque un idioma solo se aprende hablándolo, solo se aprende escuchándolo. Y ellos en ese sentido, bueno, ahí el éxito que tienen también en Santiago de Compostela y ahora en Bertamiráns precisamente, que acaban de abrir y con un éxito fantástico, porque ha sido llegar y, como dicen aquí en Galicia, chegar en cher, ¿no? Y eso es fruto del trabajo que tienen y también de la forma educativa de implantar el modelo europeo en la enseñanza. Es decir, se aprende motivando, se aprende creando, pero no se aprende desde luego desde la imposición
o desde la forma rancia de aprender un idioma que a la vista está que en España, los que hemos pasado por el bachiller y por la universidad y hemos tenido no sé cuántos años, no hablamos ni el inglés ni el francés, dejémonos de tonterías. ¿Por qué? Porque hay que hablarlo desde muy pequeña edad. Realmente estou de acordo, porque incluso eu, non? Que tamén sou máis xoven, era máis gramática, acordo perfectamente, e despois a hora de expoñer algo oral ou de escoitar o típico listening, despois había uns problemas, porque sí, a gramática toda que queiras, pero falar incluso nos dá máis vergonza, non? Porque non estamos acostumados. Claro, es que es eso, ¿no? Entonces los niños cuando empiezan así pronto a escuchar ya el idioma, es que se alegran incluso cuando pueden luego decir algo en inglés, ¿no? Entonces es otro acceso completamente diferente al de acá, porque lo que dices todo es la verdad, es que es un método más europeo, digamos, más del norte. Y hace poco también estaba hablando con alguien que dije, mira, es que para mí ya hace muchos años, hablo de mi infancia, no hubiera sido pensable que un profesor en clase hablase alemán, que yo soy de Alemania. Entonces, en clase de inglés se hablaba inglés. Claro. Y eso era lo más normal y se aprendía eso a hablar desde muy pequeño. Y eso es lo que tenemos que fomentar, porque si no, llegamos a esa situación que tenemos niños que han tenido años de clases de inglés y no son capaces de mantener una conversación. Nos vienen adultos que dicen, es que yo no sé, pero después de tantos años no soy capaz de explicarle a un peregrino dónde está la catedral. Claro, y además fíjate la importancia que van a tener en un futuro los idiomas, y yo esto lo digo para todo el mundo, porque nos movemos en un mundo cada vez más globalizado, y todos aquellos niños que pierdan la oportunidad, que serán el día de mañana profesionales, necesitan conocer como mínimo una lengua más, que puede ser el inglés o el alemán o el chino incluso, que está tan demandado actualmente, porque tenemos ahí más de 1.000 millones de personas que de alguna manera van a demandar productos o van a demandar turismo que nosotros podemos ofrecerle. Es decir, Galicia es una fuente de turismo importantísima y nuestra economía va a ir por ahí, pero además, si tenemos en cuenta que cada vez más se está imponiendo la robótica, el lenguaje de programación fundamentalmente está en inglés. Por lo tanto, la importancia de conocer ese idioma y conocerlo bien y hablarlo de forma natural, porque además la ventaja es que un niño, cuando lo habla desde la más tierna infancia, después es capaz de asumir mejor otra lengua más. Y es más fácil, podría entrar mucho más fácil al francés, claro, al alemán o tal. Es decir, es fundamental que los chicos vayan lo más preparados posibles, porque el mundo que les viene también les va a demandar una mayor formación. No, el inglés es que, vamos a ver, el inglés va a ser simplemente imprescindible. No se va a considerar ni un idioma extranjero en el futuro. Es decir, los niños que cuando sean adultos no sepan inglés van a estar simplemente fuera. Eso tiene que estar claro. Y no hablamos aquí de saber inglés a un nivel, como ahora que todo el mundo habla del famoso B1, es un nivel muy, muy básico, que simplemente se puso como un mínimo para obtener una carrera universitaria, para obtener el título. Pero esto... Perdón, un pouquinho máis o do B1, porque a mellor a xente pensa que con iso que é como xa sei falar inglés, non? Exactamente, exactamente, eso es lo que piensa la gente, pero no es nada más que un examen, un nivel muy, muy básico, comenzando con el nivel medio, que se exige para poder obtener un título universitario. Si uno se fija, hay una cosa que se llama Marco Común Europeo de los idiomas, donde se describe perfectamente qué se sabe hacer, que esto es muy importante, qué se sabe hacer con el idioma con cierto nivel. Pues con el nivel B1 no eres ni capaz de mantener una conversación fluida. Es decir, pone también, es capaz de seguir una conversación sencilla si la persona con la que está hablando le ayuda y habla lento. Es decir, no sirve ni para trabajar ni para mucho menos. Es decir, los niños tienen que llegar a un nivel, hablamos de mínimo C1. C1 para poder trabajar con este idioma. Y esto va a ser mínimo, es que tú lo vas a tener que dominar como tu lengua materna. Y luego vienen los idiomas extranjeros. Luego se va a decir qué idiomas domina. Si un niño luego va a decir, pues yo, lenguas extranjeras, yo sé inglés. Con esto no se va a distinguir
con esto no se va a poder diferenciar de los demás. Esto va a ser el mínimo básico. absoluto. Y luego se quiere saber, ¿sabes chino? ¿Sabes alemán? ¿Sabes otros idiomas? Francés aquí en Europa, que es importante. Y todo eso es lo que nosotros ofrecemos y vemos que los niños que cogen varios idiomas son capaces. Ahí estamos otra vez con que son genios. Son capaces de aprenderlo, pero tiene que ser con una metodología que no se imponga de esta manera teórica, porque si no es que se convierte, claro, se aburren porque se convierte en una asignatura más, una asignatura como en el colegio que puedes suspender. Por eso es la buena mecánica de la Casa das Linguas. Y por eso también yo te invito, porque me encanta tu sistema educativo y es a lo que debemos de ir, a motivar al alumno para que el alumno tenga interés por aprender. Y eso vosotros lo hacéis muy bien. Claro, porque si no funciona nada, claro que no, si no viene del alumno mismo, y eso es lo que intentamos y creo que está funcionando bien. Por eso la gente en Bertamiráns está reaccionando muy bien, estamos súper contentos porque fue un sueño desde hace años abrir ahí y la verdad es que sí, estamos muy, muy contentos. Ademais, eu creo que algo moi curioso é que tamén tedes cursos, non, a base de cancións para aprender, non, os idiomas. Claro. Las canciones forman una parte esencial porque también son una mnemotécnica. Es decir, los niños van a casa y tararean las canciones porque son muy pegadizas y eso ayuda muchísimo porque la repetición pues, es fundamental. Sin repetición el cerebro no se da cuenta que es una información importante y la olvida. Entonces, las canciones ayudan y normalmente a todo el mundo le gusta cantar. La música ayuda para recordar. Claro. La música es muy buena para ayudar a recordar. Claro. Sí que é verdad. Bueno, estamos falando case sempre dirixido a nenos, pero tamén tedes cursos para adultos. Contame un pouquiño en que consisten eses cursos, a quen van dirixidos. Es una cosa muy curiosa porque la verdad es que la mayoría de la gente cree que nosotros somos como una guardería, que damos clases solamente a niños. Nos asocian con eso y esto, hombre, también demuestra que no estábamos haciendo mal las cosas, que fuimos los primeros, los pioneros, que empezamos aquí en Santiago con clases realmente profesionales para niños, muy planificadas porque todo está planificado de forma centralizada. Es decir, las clases no las hace cada profesor por su cuenta, sino que las hacemos nosotros para que sean iguales en todos los centros. Eso es muy importante, porque si no, no funcionan las cosas. Pero esto no significa que solamente trabajemos con niños, por supuesto que no. Tenemos clases para adultos, preparamos exámenes, clases de conversación, de todo tipo. Así que todos invitados a informarse, a venir y a aprender idiomas en la Casa de las Linguas. Muchas gracias. Bueno, pasamos a falar, que antes esquecinme, tamén é a directora de Vocalán Galicia, que se lo dixen brincan. Bueno, contame un pouquiño, porque creo que a túa asociación é bastante peculiar, porque eu creo que a xente descoñece bastante o feito de que non solamente existen alumnos e mestres, é dicir, non só pode educar ou influir un pouco sobre a conducta dun neno, un mestre, senón tamén un animal, non? Bueno, Vocalán Galicia nos ayudamos de los animales para a nivel educativo y a nivel hacemos también terapia con animales. Pertenecemos a la Fundación Vocalán, que lleva ya muchísimos años creyendo que el gran vínculo que se crea entre las personas y los animales es esencial para que la salud mental, por decirlo de alguna forma, de los niños y de los adultos. Entonces nos basamos en conseguir esa motivación de la que tanto estamos hablando ahora, para que a los niños les guste aprender, interioricen las cosas a través de cosas vivenciales y muy prácticas, empleando como ayuda a los animales. En nuestro caso pues tenemos perros, caballos, conejos, gatos, porque también cada niño pues se motiva, pues a alguno le gusta, se motiva estando encima de un caballo, otro niño prefiere estar en un aula con un perro a su lado, es con lo que consigues esa motivación y es pues un poquito, usamos eso, lo que llaman la biofilia, que dicen ahora ese término de emplear la naturaleza un poquito para esa motivación. Yo quería comentar una cosa, si me lo permites, sí. Alba. Marina, ella es una joven de 25 años, emprendedora, muy emprendedora,
yo diría que de raza le viene al galgo, y nunca mejor dicho en este caso, pero es una persona que se formó en su día, ha tenido siempre un contacto, yo la conozco desde que era una niñita pequeña, ¿no? Siempre ha estado en contacto con los animales, le ha gustado muchísimo, de tal forma que ella hizo veterinaria, pero después ha querido especializarse en ese mundo que tiene la relación entre los niños con patologías, ¿vale? Y el mundo animal. Entonces, en ese sentido, como tiene la cabeza muy bien amueblada y es una gran profesional, lo que ha hecho es ponerse en contacto. Estuvo durante 2 años, después de terminar su formación universitaria, que me corrija ella si me equivoco, creo que estuvo 2 años en ese proyecto, en esa asociación Bocalán, y ahí entró en contacto con el mundo educativo animal, ¿no? Es decir, educan animales para trabajar con niños con patologías como Asperger, autismo, incluso TDAH, ¿no? Entrenan, además, entrenan perros también que pueden llevarse los niños a su casa. Explícanos un poco eso y cuéntanos cómo funciona eso. Bueno, la Fundación Bocalán llevamos ya más de 20 años en el mundo de las intervenciones asistidas con animales y aparte de la terapia y la educación asistida con animales, otra gran labor que realizamos es entrenar y entregar perros de asistencia. Por un lado, perros de servicio para personas con movilidad reducida, con una discapacidad física, en silla de ruedas, y por otro lado, para niños con autismo, para niños con un trastorno del espectro autista. Y ahora mismo también se están empezando a entregar perros para la detección de hipoglucemias en niños con diabetes. E ademais, tamén entrenades, por exemplo, se unha persona quere educar o seu can, non? Tamén pode levalo e educádelo. Sí, eso xa más a nivel de educación canina para propietarios también la realizamos, pero bueno, Fundación Bocalán a lo que más se dedica es al entrenamiento y entrega de esos perros de asistencia y a las intervenciones con... Nosotros entrenamos a nuestros animales para esa labor. Vale. Bueno, tamén te quería preguntar, porque na página web di que usades o análise conductual aplicado, que me parece como unha palabra moi complicada, entonces a ver se nos podes explicar un pouquiño para entender que quere dicir. É complicado, ¿no? Sí, eso nos da para hablar largo y tendido a lo mejor en otro momento. El sistema de ABA, el sistema de conductual aplicado, sí, a lo mejor es más decir, largo. de alguna manera lo que trabajáis también es con chicos con problemas de conducta, ¿no? Que le aplicáis determinadas terapias en responsabilidad con los animales, ¿no? Es decir, interactuáis entre el chico, el muchacho y los animales, ¿no? Sí, eso bueno, no tiene nada que ver con el sistema ABA, eso es una forma de trabajar. Pero sí, también o sea, los animales nos sirven para trabajar muchísimas cosas, desde a nivel de áreas de intervención, a nivel educativo, a nivel cognitivo, a nivel psicomotriz también nos ayuda muchísimo y a nivel comportamental para trabajar temas de atención, de falta de concentración, frustraciones, baja autoestima, todas esas cosas las podemos trabajar muy bien ayudándonos de esos animales que tenemos. A mí algo que me chama moita atención é como se pode educar a un animal, non? Para que realmente sexa tan útil para un neno con un problema, por exemplo, de autismo ou alguna discapacidade física. Como se fai ese entrenamento? Todos os animales valen? Porque supoño que non valen todos os animais. Non, a nivel de los perros de asistencia para niños con autismo, necesitamos unos animales con un temperamento muy concreto. Para lo que más les ayuda a estos animales son en las conductas de fuga. Los niños con autismo no ven esa concepción del peligro, entonces pues igual se escapan por la calle y el mayor temor de estos padres es que se suelten de la mano y acaben en una carretera. Entonces pues enseñamos a estos perros a que cada vez que el niño se descontrola y se suelta de la mano o se suelta de ese asa, los perros van con un peto, con un cinturón al niño. Y si el niño intenta fugarse, el perro se ancla al suelo, sentándose y tumbándose y no reanuda la marcha hasta que el niño se vuelve a ordenar, vuelve a ponerse al lado del perro. Con eso conseguimos que esa conducta se extinga muy rápido, porque ese niño nunca se va a poder ir. Entonces, si nunca tiene esa opción, esa conducta se va y aprenden a ir andando al lado de su perro, agarraditos de su asa, de forma
pues, rítmico, el perro lleva una velocidad constante que ayuda a que esos niños anden equilibrados, rítmicos, a una misma velocidad, que aprendan a pararse en un paso de peatones, el perro se sienta antes de un bordillo, antes de un paso de peatones, lo que impide que el niño se vaya a la carretera, y poco a poco van generalizando a que si un día van sin el perro se van a parar antes de un bordillo, no van a cruzar una carretera. Todas esas cosas poco a poco con la ayuda del perro se van generalizando. Patrones de sueño que ayudan a los niños a aprender a dormir solos en sus camas, el contacto, la presión, estos niños les ayuda muchísimo, les relaja muchísimo el contacto, la presión que hacen los perros cuando se tumban a su lado, así que, bueno, cositas. E además de cas tamén decías, non, que eran outros animales tamén que axudaban. Sí, nosotros trabajamos mucho también con caballos aquí en Galicia, porque aparte de todos los beneficios que puede tener cualquier animal, el hecho de estar encima de un caballo ayuda mucho, lo que nos aporta un perro es esa ayuda a nivel motor que tiene un caballo. El patrón locomotor del caballo es muy similar al de la marcha humana, y sobre todo en personas con problemas de movilidad, de gente con niños con parálisis cerebral infantil o que tienen cualquier tipo de problema físico. Estar encima de un caballo relaja, el calor, el movimiento, el contacto con el caballo en las piernas va haciendo que las piernas se relajen, ayuda a empezar ese patrón locomotor, les estimula el andar, por decirlo de alguna forma. Trabajamos también a nivel de equilibrios, nivel vestibular, muy importante en los niños con autismo, que suelen tener problemas a nivel vestibular y de equilibrios, y es algo que nos dan los caballos que, por ejemplo, un perro no nos puede dar. E aparte dos cabalos, tamén eran máis animales, non? Coellos... Sí, tenemos conejos, tenemos hámster, tenemos gatos. También vamos probando, igual a un niño en una primera sesión, un perro, un labrador le impone, pero podemos empezar moldeando con un hámster y poquito a poco irle dando un conejo, hasta llegar a lo mejor al perro, que nos permite trabajar más cosas que un hámster, claro. E hai algún animal en concreto que prefiran? Los estrellas suelen ser el perro y el caballo, la verdad es que sí. Aunque el hámster les gusta muchísimo. Eso de tener un animal tan pequeñito en las manos, que trabaja muchísimo, sobre todo en niños muy pequeñitos, el control de impulsos, la psicomotricidad fina, el tener un animal tan pequeñito entre las manos, también le suele gustar bastante. Bueno, aparte de directora de Bocalán, tamén eres de Brincan. Quería que me explicaras un pouquiño, bueno, en que consiste, porque é como un hotel, non? Para animais, que tamén é algo bastante curioso, a verdade. Sí, Brincan y Bocalán comparten instalaciones. Todos nuestros animales que nos ayudan en las sesiones de terapia y de educación residen, salvo los perros, claro, que viven con los guías en sus casas, residen en las instalaciones de Brincan. Brincan Ser es una residencia para mascotas. Tenemos unas instalaciones nuevas donde tenemos habitaciones individuales con su patio interior, con su calefacción, y albergamos pues, perros, gatos, conejos, cuando la gente pues, o se quiere ir de vacaciones y no tiene la posibilidad de llevárselo con ellos, pues que es una alternativa para que ellos tengan sus vacaciones. Y también es una forma de enseñar a los niños que un animalito no se puede deshacer uno de él porque se vaya de viaje, que desgraciadamente ocurre muy a menudo, que ahora nos planteamos que viene Navidad, vamos a regalarle una mascota. Pero esa mascota se convierte en un problema cuando nos queremos ir de vacaciones. Bueno, pues ahí en Bastavales, que además está aquí al lado, en Brión, que le llega la autovía, es decir, está perfectamente comunicado, pues ahí está Bricán y está Bocalán, ¿no? Pero que también se tengan en cuenta los papás que tienen la posibilidad de hacerle ese regalo que les va a dar la oportunidad a los niños de adquirir responsabilidad en su vida diaria a través del cuidado y de sacar a paseo al animal y todo esto, pero que también tienen la posibilidad de dejarlo después en un hotel de perros, bueno, de perros o de animales, de mascotas, un hotel de mascotas, sí, para decirlo tal, muy cerca de sus domicilios, ¿no? Y que es una forma de enseñarle al niño que nunca se debe de deshacer uno de un ser vivo al que nos ha dado tanto cariño y que le hemos dado tanto cariño, ¿no? Bueno, eu quería aproveitar que falamos antes de actividade de Bocalán, porque creo que tamén é moi útil, non, para as persoas que teñen, o sea, para os nenos que sufren de fracaso escolar. É dicir, non hai moitos que mellor acuden por ese problema e les axudan ca terapia.
Sí, porque volvemos un poquito a todo lo que estamos comentando. Al final, los animales, estos niños, el fracaso escolar, casi la principal causa ahora mismo es la falta de motivación que tienen los niños para aprender. Con los animales tienes ahí un punto motivacional, un vínculo que se crea con el animal que para ayudarles a esos niños a trabajar y a aprender, a que les guste aprender cosas. Y pues es un punto a nuestro favor y trabajamos el fracaso escolar con los animales. Es más, nosotros, por ejemplo, desde aprender a educar, cuando nos viene un niño con problemas, a veces echamos mano de ellos para, dentro de esas normas, decir, bueno, pues en los puntos a favor, es decir, cuando en los puntos positivos, al final te puedes ir a Bricán, ¿no? Pues a tener una actividad lúdica con esos animales. Y la verdad es que sienta bien, quiero decir, sí. Los chavales tienen, lo que tú acabas de decir, la motivación es fundamental, porque hoy en día hay que motivarles con algo más natural que un iPad o que un teléfono móvil o que una tablet, ¿no? Que son temas que después iremos sacando también a lo largo de este curso escolar que acaba de comenzar, donde efectivamente hemos hablado hace un momento de la robótica, por ejemplo, que está ahí, por lo tanto los niños tienen que tener contacto con la tablet, con el ordenador y tal, pero todo en su justa medida y sin perder de vista, que venimos de la naturaleza y que tenemos también que encontrarnos con esa naturaleza y que esa misma naturaleza, esa fauna, nos va a ayudar a relajarnos. Hay niños con problemas, por ejemplo, de TDAH, que les viene muy bien ese contacto con los animales, porque les proporciona tranquilidad, les proporciona remanso, le proporciona calma, ¿vale? Está demostradísimo que el contacto, Concha, con los animales reduce el ritmo cardíaco, baja la presión sanguínea, ayuda a la relajación y a disminuir el estrés. Estar en una sesión con un animal presente, eso se nota. Perdona, y una cosa que no ha dicho ella, pero que lo voy a decir yo, porque Marina es su primer día hoy y está muy nerviosa, pero lo voy a decir yo, y es que Bocalan tiene también un voluntariado, y algunos de estos chicos, concretamente yo tengo uno que va a empezar ahora a hacer el voluntariado allí, es decir, que son adolescentes que por circunstancias determinadas, ¿no? Determinadas no, voy a ser valiente, es decir, porque el sistema educativo no les supo dar su sitio y conocer sus capacidades, ¿vale? Porque algún día traeré aquí alguna prueba de ello, prueba física, es decir, cómo se puede llamar fracaso escolar a un muchacho que tiene unas manos de oro, y lo voy a demostrar, ¿no? Bien, pues esos chicos, por ejemplo, pueden hacer en Bocalan una labor de voluntariado que les sirve además para adquirir responsabilidad, que es muy importante en esos muchachos, para adquirir tranquilidad, para tener también un control de las emociones, ¿vale? Y para nosotros es fundamental el trabajo en equipo con Bocalan, porque sabemos primero los buenos profesionales, es decir, aquí está Marina, que es la dueña, la promotora y que es la persona que de alguna manera ha tenido esa bombilla aquí y ha visto la necesidad que había en la zona de una empresa de estas características, pero con ella trabajan también profesionales psicólogos, ¿no, Marina? Psicólogos, profesores, luego hacemos colaboraciones con gabinetes de logopedia, de fisioterapia. Exacto, o con nosotros, que somos un gabinete con centros educativos. De conductual, que es un gabinete de enseñar a los padres cómo educar a los niños, ¿no? Concha, dende aprendereducar.org decides que o fracaso escolar se xesta na primaria, ¿no? Pero que as consecuencias se ven na secundaria. Explica un pouquiño. Sí, porque en la primaria es como muy fácil, está papá, mamá que siempre echa una mano, ¿vale? Pero conforme van más avanzando los cursos, pues hay muchos padres y muchas madres que no pueden permitirse enseñar a los niños, o bien porque no tienen tiempo, o bien porque no tienen conocimientos, o bien porque no tienen recursos. Y claro, mandar al niño a una clase, una pasantía, es un dinero que a veces no se pueden permitir.
Entonces, evidentemente, yo no soy partidaria, es más, no soy partidaria. Fíjate que soy partidaria de los deberes, ¿vale?, hasta cierto punto, conforme a la edad, pero no soy muy partidaria de las pasantías, y que me perdonen las pasantías ahora mismo, sí en determinados casos, ¿vale? Pero no puede ser que el muchacho vaya a una pasantía para que le hagan el trabajo que tiene que llevar hecho al otro día. En todo caso, iría a la pasantía a que le acaben de explicar y que le hagan entender o razonar, que es lo que falta en el sistema educativo, el razonamiento del chico. El chico, vamos a ver, yo soy partidaria de que los chicos tienen que memorizar, ¿vale?, porque además es un músculo que hay que ejercitar, pero memorizar chapando, como el Padre Nuestro, que lo aprendíamos todo de carrerilla, pero sin saber lo que estábamos diciendo, no. Es decir, yo quiero que los niños, cuando aprendan algo, sepan lo que están aprendiendo, que lo puedan razonar, ¿vale? Entonces, no sé, ¿querías decir algo, Sí, Cristian? no, quería enganchar solamente porque eso es justo el gran problema del sistema educativo que tenemos en este país, que poniéndolo así un poco más polémico, quizás se puede decir que ni está enfocado en el aprender. Hablamos mucho de que lo que has aprendido, pero ¿qué hemos aprendido realmente? Si tú dices, yo aprendí a montar en bicicleta, es decir, tú coges la bicicleta cuando quieras y sabes montarla. Yo aprendí a caminar, yo sé caminar, no me lo tengo que pensar, a ver cómo tengo que hacer esto ahora y una pierna así. Ahora, ¿aprendimos realmente las matemáticas? ¿Aprendimos historia? Etcétera. ¿Aprendimos eso? Claro, no, aprendimos a preparar exámenes. Claro, es que todo eso son los temas que vamos a ir tocando a lo largo de este curso, temas tan importantes como, ella ha apuntado, el fracaso escolar, pero hay temas de la violencia filioparental, ¿por qué se llega ahí? El consumo, y ahí sí que vamos a ser rigurosos, estrictos, pero desde luego vamos a denunciar el consumo de sustancias dentro de los centros escolares, sobre todo de secundaria, ¿vale? Es decir, ¿por qué se llega al consumo de determinadas sustancias dentro de los propios centros escolares? Vamos a hablar también de los problemas de la diversidad, vamos a hablar de un problema que está ahora, desgraciadamente, y por qué se llega al acoso escolar. ¿Quién es el responsable del acoso escolar? ¿Hay algún responsable en el acoso? Yo entiendo que sí. Yo tengo una teoría, que en su momento ya la expondremos, ¿no? Es decir, hay toda una serie de temas que a lo largo de esta temporada queremos ir sacando y desmenuzar aquí para si de alguna manera podemos ayudar a padres, a profesores y a los alumnos o a los adolescentes, y adolescentes, para que la convivencia familiar, educativa y social sea mejor, pues es para lo que queremos este programa, ¿no? En definitiva, yo creo que tú, Cristian, luchas por eso, es decir, porque tus alumnos sean los mejores cada día. Tú también, Marina, lo que tratas es de que los chicos que llegan a tu centro sean felices, y yo, en mi centro, en Aprender a Educar, lo que trato es de enseñar precisamente a los padres a tratar a los chicos, a los niños y a los adolescentes, pero sobre todo yo creo que todos nosotros lo que hacemos es prevenir. Lo que tenemos que hacer es prevenir para que esas situaciones de conflicto no se den. Y fundamentalmente lo que necesitamos ahí es dar herramientas, en mi caso concreto, por ejemplo, dar herramientas a los padres de forma y manera que sepan educar a sus niños dentro del diálogo, la buena convivencia, los valores y las buenas formas de comportamiento. Bueno, volvendo un pouquiño á idea que indicaba Cristian, ti decías que hoxe non aprendemos a aprender, senón que aprendemos un pouco a chapar, non? É dicir, por exemplo, tú supoño que na academia, por eso faz actividades con música, con cancións, polo feito de que a un neno se aprendes gramática, chapa, así se fai, bueno, o típicas leccións de colegio que nos pasaba precisamente co inglés, que por eso sabíamos a gramática porque a chapábamos, porque sabíamos ver os irregulares chapados, pero depois que se nos esquecen, non? Entón supoño que tío que defendes un pouquiño é cambiar un pouco eso, o sistema educativo que aínda hoxe realmente impera, porque eu creo que todos as datas que estudábamos en historia, é dicir, hoxe pregúntannos algo e pouco se nos acorda. E por exemplo, os meus pais sí que se acordan de casi todo.
É dicir, as raíces cuadradas. Por exemplo, eu recordo a miña nai explicaba máis cada 2x3 porque ela dicía, é que eu o que estudaba antes a mí non se me olvidaba, porque estudábamos de outra forma diferente a que facedes vos. E é verdad, porque a min olvídase mogollón de cousas, e ela en cambio non. Entonces non sei, credes que realmente Porque está fallando sí, o sistema pero educativo? Por una razón, porque se memorizó para los exámenes. Un aprendizaje pasivo, podríamos Exacto, llamar. inmediato. Lo que hay que buscar es un aprendizaje activo, que los niños lleguen a comprender lo que están aprendiendo, que realmente lo interioricen, no se queden más simple enseñar la teoría, lo de llevar... Si la enseñanza no está enfocada en la práctica, es decir, en hacer algo con lo aprendido, entonces es inútil, porque lo que estamos haciendo, si no, es simplemente preparar a los niños, otra vez de una forma así, desde la infancia a hacer oposiciones. No puede ser que la única meta sea que saquen buena nota en el examen, sin pensar qué significa esto. Por eso están los niños hasta el bachillerato con el verbo to be. Es que no se trata de que no aprendan gramática, tienen que aprender gramática. La pregunta es qué significa realmente aprenderla. Si yo he aprendido la gramática, es decir, que soy capaz de formar frases y de no tener ni que pensar, porque lo tengo interiorizado y sé formular frases en otro idioma. A eso tengo que llegar, y los mayores sí que también queremos que entiendan la gramática, que sean capaces de decir, a ver, en esta frase, ¿qué está mal? Y que lo puedan explicar, claro que sí. Pero no puede ser la meta simplemente una lista de vocabulario, como dijiste, el viernes hay un examen, pues el jueves por la noche o el viernes por la mañana la meto esta información en la memoria a corto plazo para escupirla otra vez a la hora del examen y después olvidarme. Sí. Nos pasamos años en la enseñanza estudiando, olvidando, estudiando, sí, olvidando. ¿Dónde está el aprendizaje? Y eso frustra a los niños porque inconscientemente notan que es una tontería, que lo que están haciendo no tiene ni pies ni cabeza, nada. No tiene sentido. Se está haciendo ahora, qué sé yo, en centros plurilingües o como se llamen, en enseñanza de, por ejemplo, sociales en inglés. Si no alcanza ni el conocimiento para hablar de temas cotidianos, ahora tienen que aprenderse las partes de las plantas, los huesitos, todo en inglés. Vamos a ver, es que un poco de razonamiento, que esto así no puede ser. Los pobres niños pues tienen que chapar, y las pasantías lo que hacen es ayudar al sistema que tenemos para que los niños saquen buenas notas. Y lamentablemente lo que noto en mis conversaciones también con los padres, también se puede entender, pero bueno, la única preocupación es que los niños saquen buenas notas, no que realmente aprendan. Y de hecho hemos tenido también problemas, pero niños que habían aprendido muy bien a hablar, estoy hablando de niños de 6, 7 años, y que tenían problemas en el colegio porque los exámenes de inglés eran solo por escrito, con 6 y 7 añitos incluso. Es que dices, vamos a ver, ¿cómo puede ser eso? Pues porque es más fácil simplemente. Hay muchas cosas que hay que mejorar, pero no puede ser que la enseñanza está enfocada solamente en que funcione el sistema escolar que tenemos. Ya, yo coincido contigo, pero como yo aquí soy mosca cojonera también, pues entonces tengo que anotar otra cuestión. Vamos a ver, yo estoy de acuerdo totalmente con lo que has dicho, ya sabes que coincidimos en muchas cosas, y coincido también en que el sistema educativo tiene que cambiar y adaptarse a los nuevos tiempos, porque es verdad que tenemos que aprender sobre la base de lo general, porque por lo menudo nos vamos a Internet. Pero independientemente de eso, también tiene que haber en los alumnos el concepto de esfuerzo, de tener que aprender, de marcarse unas horas para el estudio, ¿vale? Y los padres tienen que estar atentos a eso. Es decir, no vamos a cargar, digamos, todo el peso de la carga, valga la redundancia, sobre el sistema educativo. Pensemos también nosotros en nuestra casa qué es lo que hacemos mal. Es decir, cuánto nos preocupamos los padres de que ese niño, cuando está estudiando, le decimos, ¡hala, vete para la habitación a estudiar! ¿Estamos pendientes de lo que está haciendo ese niño? ¿Cómo está estudiando? Si necesita en un momento determinado que nosotros le motivemos, pues igual resulta que con una salida al parque a ver cómo se mueven las truchas en el río,
puede aprender una clase de naturales muchísimo más que si está en casa con el libro delante y hay una mosca pasando y se ha despistado. Quiero decir, tiene que haber hábito de estudio y tiene que crearse hábito dentro de la familia, y eso es importante. No descarguemos toda la carga sobre el profesorado y sobre el sistema educativo. Hagamos también desde la familia un repaso y la propia sociedad, ¿vale? Es decir, aquí todos, decía alguien que ahora no recuerdo el nombre porque a veces se me va, que creo que, no recuerdo, ahora no quiero decirlo mal, que para educar a un niño hace falta la tribu entera. Por lo tanto, para educar a un niño y para formar a un niño en el conocimiento no están solamente los profesores, están primero la casa. Ese es el primer cimiento que hay que poner, ¿vale? Después están, evidentemente, el sistema educativo, los profesores, porque hay que distinguir entre sistema educativo y profesores, y de eso también hablaremos. Y luego está la sociedad. ¿Qué mensaje está mandando la sociedad para educar a los niños? Es la ley del mínimo esfuerzo. Tenemos, perdóname, si estuviera Carlos me echaría la bronca ahora mismo, como no está, abuso. Es decir, tenemos programas de televisión que tendrían que ser retirados por el mensaje que se está mandando. Se está mandando el mensaje de que si eres un friki, pero tienes la suerte de que te cojan en un programa, vas a vivir toda tu vida sin dar golpe, ¿vale? Y viviendo del cuento. Claro, ¿cómo le dices tú ahora a un chiquillo? No, tienes que estudiar, porque si estudias puedes tener una profesión y un trabajo digno. Dice, que estudie su tía, porque resulta que está, no sé cómo se llaman, estos, por ejemplo, los de un programa que todos conocemos, que se reúnen allí 15 o 20 bestias pardas, porque son que les hicieron hace poco un test de conocimiento y no sabían ni cuál era la capital de España, ¿vale? Es decir, bueno, pues eso también está perjudicando al sistema educativo. Y cada vez que nuestros hijos están viendo esos programas de televisión, estamos dañando su propia autoestima y estamos dañando los valores de querer tener unos mejores conocimientos para poder progresar en la vida. No me refería a que no se estudie o no se invierte tiempo, por supuesto. Por ejemplo, también tengo esto en las conversaciones con los padres cuando creen, o los adultos también que vienen a hacer un curso, que creen que vienen a la academia y nosotros nos tenemos que encargar en meterles los conocimientos de alguna manera en la cabeza. Y yo les digo, no, que eso es a lo mejor un 30%. Ellos se tienen que dedicar a estudiar, para poder aprender un idioma, es decir, dedicarte a escuchar música, ver películas, hacer ejercicios también, por supuesto que también estudiar vocabulario, pero siempre hablo de la finalidad. ¿Con qué finalidad? ¿Simplemente para hacer un examen? No, para poner tus conocimientos en práctica, es decir, con el idioma, pues para hablar, para comunicarte, que tienes que trabajar para eso y que tenemos que educar a los niños al esfuerzo y todo esto, totalmente de acuerdo. Sí, me importa solamente la finalidad, y si el niño lo entiende y ve que esta finalidad es positiva, sí, está de acuerdo. Pero tú antes apuntabas algo muy interesante, Cristian. Apuntabas el hecho de cómo se puede estar dando una materia de ciencias naturales en inglés con niños que no tienen los conocimientos de la lengua. ¿Sabes por qué? Porque en este país se legisla en función de lo que se demanda. Y como todo el mundo está demandando que es necesaria la enseñanza en inglés, vamos a ir los primeros de guays y vamos a poner y vamos a implantar y vamos a hacer. No, mira, vamos a empezar por la base. Claro. Es decir, vamos a empezar porque en las escuelas infantiles, ¿vale?, tengan efectivamente un bilingüismo. Entonces, cuando van al primer ciclo de educación infantil, que tengan ese bilingüismo, porque en el primer ciclo de educación infantil no es necesario hacer exámenes, ¿vale? Aprenden jugando, ahí es donde aprenden el idioma. Claro. Entonces es probable que cuando lleguen a los 7, 8, 9, 10, 11, 12 años puedan estudiar esas asignaturas en inglés, ¿vale? No lo hagamos, pero es que tenemos un problema en este país. Y es que nos pasa en todo, ¿eh? Legislamos según la alarma social que se genera, ¿vale? Decretamos según los movimientos que hay en ese momento sociales, es decir, y nos jugamos con la educación absolutamente todo. Yo envidio a los países del norte, envidio a Finlandia, que son capaces, Suecia, Finlandia, Noruega, de hacer una ley educativa que la hacen los profesores, ¿vale?
y que son los profesores quienes la llevan al Parlamento y se vota en el Parlamento. Y que esa ley educativa está por 10, 15 o 20 años, como llevan ahora mismo, creo que son 20 años, lo que llevan ahora mismo en Finlandia. Ah, no, en España, cada ministro que llega se le ocurre una brillante idea. Y así están los críos. Claro, que no saben ni a qué carta quedarse, porque cuando los adultos no saben dirigir a los niños, el desastre mental que se les genera es importante. Y ahí tenemos después el fracaso escolar. Pero para que cambie algo, ¿qué se necesita? Pues un espíritu crítico, claro, la capacidad de mirar detrás de las cosas, otra cosa que se aprende normalmente en los colegios. Eso se debería aprender tanto en literatura, tanto en asignaturas como historia también, es decir, enseñarlo de una forma global para desarrollar esta capacidad ya en los niños, porque no ver esas evidencias que esto no puede funcionar así, si antes ya nos faltaban profesores de inglés para las clases de inglés, realmente formados bueno, y con buena capacidad. La Consellería de Educación ahí está haciendo un enorme esfuerzo porque está trayendo profesores de apoyo, ¿vale? Para conversación. Para conversación, sí, muy para conversación, importante. pero ahora de pronto necesitas tantos cualificados para dar ciencia, para dar plástica, para dar tantas asignaturas y de pronto todo el mundo sabe inglés. No puede funcionar así. Entonces, este espíritu hay que fomentarlo y esto no se fomenta con un sistema basado en chapar. Esto no puede funcionar. Un ejemplo solamente, pero porque me impactó mucho eso también cuando mi niña estaba estudiando mi hija, para el segundo de bachillerato, para hacer el bachillerato. Y me preguntaba así cosas de historia y yo intentaba explicarle, pero en un conjunto para entender realmente, porque tú no puedes entender la historia cogiendo un trocito, tú tienes que ver toda la imagen. Y yo le empezaba a explicar, no, papá, no me expliques así, yo solo necesito esto. Esto es lo que ellos creen, porque solo necesito esto para el examen. Claro. ¿Y qué conocimiento es eso? ¿Qué aprendizaje? No, es estudiar para aprobar un examen. Eso, y eso no, es lo que no aporta nada y que no motiva. Indicabas antes que, bueno, que tamén é necesario un traballo a posterior, é dicir, non somente no caso da tua academia na academia, senón logo en casa, non? Isto se torna un pouco no debate que está tan de actualidade que é deberes sí, deberes non. Claro, pues que yo lo he defendido aquí siempre. Es decir, yo digo, deberes sí, pero en función de cada edad. No es posible que a un niño de 6 o 7 años le metan 2 horas de deberes. 2 horas de deberes, de estudio, lo tiene que tener un chico de bachiller. Un chico de 16, 17 años, 2, 4 las que necesite. Pero un niño de 6 años lo que tiene que tener es el hábito, ¿vale? Es decir, pues hacer un resumen o una redacción sobre el otoño, que no más de 5 renglones. Lo único que has conseguido ahí es crear hábito, es decir, llegará a casa y dirá, mamá, tengo que hacer una redacción. La madre, si es un poco, pues primero tiene que tener el tiempo, y si tal, es decir, mira, vámonos al campo, vámonos al parque y vamos a ver cómo caen las hojas de los árboles. Y cuando llegues a casa, explicas a ver qué te ha parecido. Es crear el hábito y decir, muy bien, hemos salido, hemos hecho un trabajo de campo, y luego venimos y lo plasmamos en un folio. ¿Eso es un deber? Sí. Pero ¿eso es algo que trastoque? Al contrario, lo que fomenta es la convivencia familiar y el diálogo familiar. De todo según la edad. Y también lo que no puede ser, evidentemente, es que los deberes sirvan para que los niños hagan en casa lo que no han sido capaces de hacer en clase. O sea, no. Vamos a tener su justa medida. Bueno, sinto, xa non podemos seguir máis, dime que xa se acabou, así que nada, hoxe solamente nos dimos algunhas pinceladas por riba de algúns temas que ao longo dos seguintes programas xa iremos tomando en máis profundidade. Moitas grazas aos tres por estar aquí, moitas grazas a vos por estar connosco, vémonos no seguinte programa.